El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a conocer un poquito sobre el Hospital Regional de IPS en Ciudad del Este. ¿Cuáles son los avances? ¿Qué tipo de atención brinda? Y vamos a conocer un poquito más de este hospital que soluciona los problemas de muchas personas. Quienes están con nosotros para hablar de esto, los doctores Pablo Amatuna, director del Hospital Regional de IPS de Ciudad del Este, y el doctor Darío Villalba, jefe de servicio de oncología del Hospital Regional IPS de Ciudad del Este. Bienvenido, doctor Pablo Amatuna, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerlo acá. Doctor Darío Villalba, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy bien. Gracias por recibirnos. Bueno, nosotros muy contentos. Vinieron de Ciudad del Este para otras cosas también, pero vinieron al programa. Lo que queremos es conocer un poquito más de este Hospital Regional de IPS, que como lo dice el nombre, es regional. O sea, ustedes ahí atienden a un montón de personas, usuarios de IPS. Es así. Es un hospital que abarca una amplia gama de especialidades. Es un hospital general, decimos, porque están los hospitales especializados, sí, como el geriátrico, por ejemplo, que atiende solo un grupo de personas. En el hospital regional tenemos un amplio espectro de atención al usuario de diversas especialidades. Estamos en Ciudad del Este y pretendemos ser el centro de referencia de todo el Alto Paraná y ciudades vecinas. Ya. ¿Y dónde físicamente se encuentra el hospital? Específicamente está en Ciudad del Este, está a pocos metros del centro de la ciudad. Perfecto. Bueno, y como es un hospital regional, como bien lo había mencionado, atiende a todos, o sea, la gente se va ahí a tener bebés, a hacer controles, a, no sé, diálisis, no sé si tienen, bueno, o sea, todo, es un hospital regional que atiende a todas tiene todas las especialidades del tema de medicina. Es cierto. Personas que son aseguradas de IPS, que viven en la región, pueden encontrar lo que necesitan ahí en ese hospital. Es cierto. Ya. Tenemos una cartera de servicios. Eso no me salía la palabra. Tenemos una cartera de servicios bastante nutrida hoy día y estamos avanzando en eso, estamos acrecentando más servicios. Básicamente un par de especialidades que todavía no lo podemos incorporar en nuestro hospital. El resto de todas las especialidades de la medicina la tenemos incorporada y lo estamos ofreciendo a la ciudadanía usuaria de nuestro IPS. ¿Y cuántos más o menos son los usuarios de IPS en Alto Paraná? Tengo entendido que en el Alto Paraná son alrededor de 120,000 usuarios aproximadamente, entre cotizantes y familiares, beneficiarios. Sí. 120,000, un número importante. Del Alto Paraná. Del Alto Paraná. ¿Y cómo es la afluencia de gente en el hospital? Hay un flujo de pacientes bastante interesante, importante. Tenemos pacientes en el servicio de urgencias, tanto adulto como pediátrico, en consultorios, en quirófanos y otros servicios.
aproximadamente atendemos entre 20 y 22.000 consultas mensuales en consultorio externo. Es un número grande, alto. Muy importante. Interesante, sí. Ahora, ¿hay demora en el buscar turno, por ejemplo? Porque acá en el Hospital Central, acá se tiene eso, ¿verdad? Hay una excelente atención, pero es como que después de la pandemia sobre todo, hay más gente que consulta y entonces muchas veces se demora un poquito en la atención. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿Hay mucha demanda? Hay mucha demanda, eso es cierto, y tal vez entre oferta y demanda es el problema, porque hay especialidades que son bastante específicas, que no tenemos un número importante de profesionales. Claro. Entonces tenemos que absorber con la cantidad de profesionales que tenemos. Sin embargo, la espera en la atención no es tanta debido a que hemos implementado un sistema de agendamiento en el día. Es decir, la persona se agenda en el día en que va a consultar. Lo que sí genera eso es una fila, claro, que se desagota media hora, 40 minutos después. O sea, no hay un call center, se tiene que ir al hospital para agendarse. Bueno, quiero atención ginecológica hoy. Así Entonces, mismo. Hoy me dan el turno. Así mismo. Habíamos encontrado en un tiempo atrás, en otra dirección, de que muchas personas que se agendaban con antelación no se iban, se ausentaban. Entonces eso canibalizaba un poquito los turnos, claro, y se malutilizaban los lugares. Hasta ahora estamos sorteando bastante bien todo eso. Bueno, porque evidentemente si yo me voy hoy a pedir turno y me dicen, bueno, a la tarde o dentro de 2 horas, me quedo y me voy a mi turno. Claro, lo que les pasaba era que la gente pedía turno para la próxima semana y después a lo mejor el usuario se olvidaba, no podía ir, qué sé yo, algo, y quedaba ese turno vacío sin ocupar, ¿verdad? Así mismo, es cierto, es cierto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte. Cuando suena la musiquita, eso significa que tenemos que hacer un corte. Hacemos un corte y volvemos ya. Yo les sigo preguntando el tema del agendamiento, porque es diferente que a como es acá en el Hospital Regional de IPS en Ciudad del Este. Entonces, me decían los doctores que a las 9 de la mañana ya no hay más fila. O sea, yo me voy y estoy segura de que hoy espero, no sé, 2 horas o 3 horas o lo que sea, pero me van a dar un turno para hoy. Me voy a mi casa y después vuelvo a la tarde. Así se hace. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son las especialidades que tienen menos profesionales? Probablemente la que menos profesionales tenemos es cardiología, ecocardiografía son los más después, que son de mucha demanda, claro, Después tenemos otras especialidades que tenemos pocos profesionales también, pero que no son de mucha demanda, como por ejemplo neurología infantil. Tenemos neurología infantil, pero no es de mucha demanda. Gracias a Dios. Tenemos endocrinología, tenemos un servicio de atención al paciente diabético, en donde el paciente va y se agenda en otro sector del hospital para la atención integral del diabético, por ejemplo. Le llamamos núcleo. En ese núcleo el paciente se agenda y allí tenemos permanentemente un clínico, un diabetólogo, un cardiólogo, que está constantemente viendo y atendiendo pacientes. Sin embargo, las especialidades, probablemente la de mayor demanda y de menos oferta que tenemos es tal vez cardiología. ¿Y eso por qué? ¿Es porque en general hay pocos cardiólogos o porque no se quieren ir a Ciudad del Este o porque no hay en Ciudad del Este? ¿Cómo se maneja eso, Tal vez doctor? ambas cosas. Tal vez ambas cosas. Hay pocos profesionales y se concentran mucho en sus actividades privadas y en la capital.
Bueno, pero hablando de eso, de la diferencia de capital y no capital, ¿verdad? Porque la verdad es que es una capital departamental. Ustedes están en un lugar de riquísimo, de mucha liquidez, mucha riqueza, poder adquisitivo de las personas también. Entonces, ¿cómo está, para quien no conoce, se están viendo las imágenes, ¿verdad? Pero para quien no conoce el IPS de Ciudad del Este, ¿cómo lo describirían? Suelo decir que es un palacio lo que tenemos allá en cuanto a estructura edilicia y de a poco equipamiento también. Estamos teniendo muy buena respuesta de nuestras autoridades de Caja Central en cuanto a los pedidos que hacemos sobre necesidades que vamos teniendo. Por ejemplo, servicio de imágenes, servicio de esterilización, todo lo que sea apoyo médico, que no es puramente la atención médica, pero que hace a la atención en general. Estamos recibiendo equipamientos permanentemente. Qué bueno. Es un hospital que yo lo califico hoy de alta complejidad por las características de servicio que estamos ofreciendo. Aunque todavía no tenemos la categorización como tal, pero nos manejamos como un hospital de alta complejidad. ¿Qué cantidad de profesionales trabajan en este hospital de IPS? Tenemos un total de alrededor de 600 funcionarios, entre administrativos y médicos, paramédicos también. Somos como 260 médicos específicamente de las diversas áreas. Completan el pool de casi 600 todo el resto del personal, fisioterapeutas, bioquímicos, químicos farmacéuticos, administrativos, enfermería también, por supuesto. Es más o menos esa cantidad. Es importante la cantidad de personas que estamos trabajando para que eso funcione. Qué bueno, qué bueno. ¿Y es grande el hospital, doctor? Así de superficie, gigante, hermoso. Sí, es grande y hasta ahora me pierdo. A lo mejor no es elegante que lo diga en un programa, pero es grande y es sencillamente hermoso. En cuanto a la hotelería que ofrecemos, porque la estructura edilicia lo permite. Los pasillos son amplios, de manera que la circulación de camillas, silla de ruedas, etcétera, se hace fácil. Tenemos 5 pisos, está construido en 5 pisos. Tenemos un subsuelo 2, subsuelo 1, planta baja, primero y segundo piso. Tenemos un bloque de primer piso en donde funciona casi toda el área de internados y el bloque quirúrgico. Cuando digo bloque quirúrgico estoy hablando de un sector bastante importante y específicamente construido y adecuado para sector quirúrgico. Allí tenemos quirófano, sala de parto, sala de procedimientos, etcétera. Y tenemos un segundo piso donde funcionan nuestras terapias intensivas. Hoy tenemos 2 sectores de terapia intensiva y tenemos el sector de clínica médica, que es bastante amplio también. ¿Cuántas terapias intensivas tienen? Tenemos 2 servicios de terapia intensiva, una de adultos y una de neonatos. Los 2 servicios generalmente trabajando a full, con la capacidad máxima. Pero cuando me dice 2, ¿son 2 camas? No. Ah, por eso. No, son 2 servicios. 2 servicios. ¿Cuántas camas de terapia, o sea, lugar, cuántas personas pueden estar en terapia intensiva? En el servicio de adultos tenemos 16 camas hoy día. Me asusté yo. No, son 2 servicios como entiendo. tal. Y en el servicio de neonato tenemos 4 camas, 4 unidades. A las camas le llamamos unidades de terapia intensiva. Tenemos UTI. 4. Sí. Sí, la famosa UTI. Sí. Perfecto. Bueno, y
Hablando del tema de la pandemia que seguimos, ¿verdad? Pero de esos 2 primeros años tan duros con la pandemia, sin tener al principio las vacunas, que la gente caía, chicos, grandes, jóvenes, todos con esto, y muchos tuvieron que estar en terapia intensiva. ¿Cómo se manejaron? ¿Cómo vivieron esa parte? ¿Podés responder eso? Bueno, gracias a esa nueva infraestructura justamente fue lo que el país determinó de que ese hospital fuera el hospital integrado. Ese era el centro de referencia para la región, tanto IPS como ministerio trabajando juntos, y también en gran parte de la pandemia con la Fundación TESAIN, varias instituciones unidas para dar respuesta. Hubo una época donde teníamos 150 pacientes internados con COVID en todos los servicios. Pudimos responder a toda la región. Ciudad del Este siempre fue puerta de entrada para las grandes masas de pacientes que venían infectados, y pudimos dar respuestas gracias a infraestructura hotelera, a los contratos que se mantienen hasta la fecha, a nuestra planta de oxígeno que responde muy bien. Ustedes ya tenían esa planta, sí, ¿verdad? El hospital hoy tiene 40.000 metros cuadrados construidos, y creo que representa 10 a 14 veces más de lo que era nuestro hospital anterior. Y cuando nos preparábamos para crecer como IPS, viene la pandemia, entonces dimos así un freno, un paréntesis al crecimiento institucional para la urgencia, y a medida que los números de la pandemia también fueron disminuyendo, fue donde la previsión social aprovechó para volver a retomar el crecimiento, y aparecieron los servicios especializados como nefrología, diabetología, oncología. Entonces estamos retomando, en realidad estamos en una etapa de resiliencia, pero la institución apostó mucho en Alto Paraná al propiciarnos un espacio físico como el que contamos. Gracias a eso, nuestros números en pandemia no fueron tan negros. Claro. Ahora, ¿desde cuándo está este hospital nuevo? Porque me hablan del anterior hospital, ¿verdad? Que hay un antes y un después en todo eso. ¿Desde cuándo está este nuevo edificio? Tendrá 6 años así de concluido. Ya. Realmente estaba muy nuevo cuando vino la pandemia a golpearnos. Y qué importante es, además, estamos hablando de medicina, de atención a los usuarios, pero qué importante es tener gente que tenga una visión de futuro y que haga planes a corto y a largo plazo, porque evidentemente nadie sabía que iba a venir la pandemia. Exacto. ¿Verdad? Sin embargo, IPS ya estaba creciendo, ya había crecido ediliciamente, con los servicios, con profesionales, contratando más profesionales, porque se hacía esa proyección que se hace siempre, ¿verdad? En el tiempo, bueno, tantos usuarios, esto va a subir, nadie pensó en la pandemia, pero gracias a Dios, es cierto, se hizo este crecimiento antes de... Fue una coincidencia interesante que nos dejó muy tranquilos también a los médicos, porque no éramos muchos cuando la pandemia ya golpeaba puertas, y nos dio tiempo de prepararnos en recursos humanos, principalmente porque el edificio realmente nos daba mucha tranquilidad. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando cuando volvamos del corte. Estamos enseguidita con todos ustedes. Muy bien, continuamos hablando con los doctores Pablo Matuna y Darío Villalba sobre este hospital regional de IPS en Ciudad del Este. Y nos quedamos en la parte de que cuando vino la pandemia, que fue una sorpresa a nivel mundial, por suerte, gracias a Dios, gracias a la visión de las personas que estaban ya pensando en ese crecimiento, IPS tanto acá como en Ciudad del Este ya había crecido
Creo que ese momento de crisis intensa debemos usar también como un gran despertar de entender lo cuán importante es la la interdisciplinariedad. Hoy creo que hay más conciencia con relación a lo cuán importante es el nutricionista, lo cuán importante es el fisioterapeuta y lo cuán importante es el profesional de salud mental. Hoy en Ciudad del Este tenemos un servicio de bienestar emocional, como decía el doctor Amatuna. Hay nuevos psicólogos contratados, hay un programa incipiente de reunión, terapia grupal para hablar sobre ansiedad y depresión del psiquiatra con los profesionales. Creo que se habla mejor sobre el tema y creo que es un buen inicio. Claro, por supuesto, porque una de las profesiones que tiene más estrés es la del médico. Es cierto. Porque tratan con vidas humanas y no siempre se tiene la solución que uno quiere y muchas veces se sabe qué hacer y no se tiene la posibilidad de llegar a tiempo. Y bueno, hay muchas variantes que por más que se tenga un super hospital, si la educación de la prevención no llegó a la persona, ¿verdad? Que somos nosotros, y que no tenemos esa educación de prevención, no tenemos esa costumbre de ir a chequearnos para ver qué tal estamos cuando nos sentimos bien. Nos vamos cuando ya estamos, ya no aguantamos dolor y ya le llevamos un problema al médico que tiene que solucionar y que sería tan fácil si uno fuera a hacerse los controles, ¿verdad? Entonces ahí ya te das cuenta que tu presión está un poco más alta, que tenés un nodulito no sé dónde, que qué sé yo, y ese tipo de cosas se solucionan, es más fácil para ustedes también. Cierto. Estamos tratando, como dijo el doctor, incipiente todavía, pero estamos tratando de transversalizar, por darle un término, a las atenciones de todas esas áreas que, por decirlo de una manera, estaban dormidas en nuestro hospital, pero que en la pandemia hizo valorar su capacidad, su calidad de atención. Fisioterapia, odontología, por ejemplo, algo que nos parece básico y olvidado, tal vez. Hoy en el hospital de Ciudad del Este, en el hospital regional, estamos haciendo que el servicio de odontología se acerque a los pacientes internados. Comenzamos con un programa piloto en el servicio de oncología, con atención odontológica de higiene bucal, etcétera, etcétera, al paciente oncológico. Claro. Después extendimos eso al paciente de terapia intensiva. Entonces, nuestros odontólogos y odontólogas se van a la cama del paciente con todo su equipo portátil a hacerle atención a los pacientes. El paciente que antes no podía ingerir o no saborizaba la comida o lo que sea, entonces a partir de eso cambia todo. Lo mismo pasa con fisioterapia, lo mismo pasa con psicología. Estamos comenzando a invadir el hospital con esas especialidades. Claro, ya que están internados, entonces hacerle la atención integral, no solamente por el motivo en que están internados, sino la parte psicológica, la parte de odontología, de fisioterapia y de todo. Qué bueno, me parece fantástico eso. Y hablemos un poquito de oncología, que es... Nadie quiere llegar a eso, pero es en el mundo el cáncer de lo que sea, hay cada vez más gente con cáncer, hay cada vez, cada vez estamos más alejados de lo natural, de las comidas, de todo lo natural, de caminar, de cuidarnos, estamos muy estresados. Todo eso hace, todo lo que consumimos, los químicos, todo eso hace propicio que haya más personas que tengan cáncer. Y hablemos, por favor, de eso del servicio de oncología, doctor. Contanos. El consultorio de oncología comenzó hace 10 años, pero a partir de 2019, con la incorporación de otros colegas oncólogos, pudimos comenzar a proyectar lo que sería hoy el servicio. Y el servicio incluye, además de los consultorios especializados, tanto en oncología clínica como en cirugía oncológica, hoy también la incorporación de la hematóloga clínica y una médica paliativista, clínica especializada en medicina paliativa. Con ese equipo nos animamos a habilitar un sector para internación con 6 camas.
En un año pudimos atender a 200 pacientes. Wow. De estos 200 pacientes, hoy nuestra respuesta se concentra principalmente en cuidados paliativos. Hoy internamos pacientes en etapa terminal en este sector. Es el primer servicio especializado en medicina paliativa del IPS a nivel país. Antes nuestros pacientes con cáncer avanzado se quedaban en otros sectores, urgencia, clínica médica. Sí. Y ese espacio físico hoy nos permitió también crecer muchísimo en la pluralidad de los profesionales. Entonces se incorporaron las psicólogas especialistas en psico-oncología. Sí. El IPS tiene hoy 3 psico-oncólogas. Además de los médicos que les cité, hay una fisioterapeuta que hace fisioterapia paliativa. Cuidamos también todo lo que es la parte espiritual, es algo importante para estos pacientes. Hoy el médico prácticamente ni es el principal actor en el equipo, muchas veces es la contención espiritual, la contención psicológica, el nutricionista, las odontólogas que se sumaron al equipo. Hoy realmente tenemos un servicio en la parte ambulatoria para los pacientes que están en investigación de diagnóstico o están comenzando su tratamiento, se tienen que operar de cáncer, pero también nos hacemos cargo ahora de los pacientes que por mucho tiempo estuvieron sin el cuidado adecuado, que era recibir cuidados paliativos. Claro. Es un importante avance que hicimos en el Alto Paraná. Sí. Y con seguridad también para el Instituto de Previsión Social. Por supuesto, y para los pacientes que los cuidados paliativos es dignificar a esa persona, a ese ser humano que está en etapa terminal, pero que esté con la mejor calidad de atención y menor sufrimiento posible. El paciente y la familia. Claro. Nos dedicamos muchísimo a la familia, la contención espiritual, varias modalidades de psicoterapia, incentivamos a los programas de voluntariado, que no es tampoco muy común, pero en cuidados paliativos eso hace parte del equipo multidisciplinario, el de acompañarle al familiar a la tardecita, a la noche. Creamos una biblioteca hospitalaria, los familiares pueden leer libros durante las esperas. Bueno. Queremos que cada minuto que esté con su paciente ahí se sientan lo más cercano posible a un hogar, pero también es un periodo de entrenamiento donde nuestro equipo de enfermería, psicólogo, fisioterapeuta le entrena al familiar para cuidarle al paciente en su casa, para que el paciente familiar se sienta tranquilo de poder cuidarle a su paciente en la casa. Y el IPS ofrece algunos beneficios, como por ejemplo el servicio de ambulancia del hospital a su casa, de su casa al hospital, la provisión de oxígeno, entonces ya no hay mucha necesidad de quedarse en el hospital hasta que fallezca, sino que le preparamos para que el familiar pueda cuidarle en la casa los últimos días, que seguramente es el mejor lugar para pasar los últimos días. Rodeado de la familia y en su lugar, ¿verdad? Sí. En su casa. ¿Y qué equipamientos tienen para el diagnóstico, hablando de oncología, para el diagnóstico y obviamente para el tratamiento? Cuando hablamos de oncología, el actor principal va a ser siempre el cirujano en cualquiera de las especialidades, porque es el que hace la biopsia, quita la muestra para el estudio. Hoy IPS Ciudad del Este cuenta con 3 cirujanos oncólogos, cuenta con 2 mastólogos que nos ayudan mucho para el cáncer de mama, que es uno de los casos más comunes, y tenemos un equipo de ginecólogos y urólogos muy buenos que también son los encargados de las biopsias de, por ejemplo, tumores en cuello uterino o en próstata, los urólogos. Entonces, el equipo profesional especializado para el diagnóstico del cáncer tenemos. Seguramente nos faltaría fortalecer la parte de algunos estudios de imágenes, que todavía necesitamos traerle al paciente hasta el departamento central. Le cubre todo el Seguro Social, pero necesitamos viajar todavía. Resonancia, centellografía, que son estudios ya más sofisticados que ni tenemoslo allá ni en el sector privado, ¿verdad? ¿Cuántas consultas por día o por mes tienen en esta parte de oncología? Nosotros hoy estamos registrando un promedio de 190 a 200 consultas mes. Somos 2 oncólogos clínicos y 3 cirujanos oncólogos. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Los domingos estamos en la parte de internados, cubrimos todos los días.
pero consultas de lunes a sábado. Y lo que establecimos también en oncología entre los oncólogos es no ponemos límite en la cantidad de consultas. No, el paciente que se va para consultar en oncología sí o sí va a ser atendido, no hay límites, ¿verdad? O sea, ya se llenó el cupo, vuelve mañana. No, entendemos la angustia del peso de ese diagnóstico y nos hacemos cargo. Qué bueno escuchar eso, de verdad. Obviamente para hacer eso se tienen que organizar bien ustedes, ¿verdad? Porque también hay que pensar en el médico también tiene que ir a su casa a comer, a dormir, a verle a su familia, pero qué bueno eso, con ese respeto. Para mí la clave de todo buen servicio es el respeto que se le tiene que tener a la persona que viene, al paciente en este caso, y la dignidad con la cual es atendido, ¿verdad? No podría hablar por todas las especialidades, pero me gustaría hablar de oncología en particular, que es lo que vivo. Sí. Yo le veo al equipo administrativo, a toda la gente de servicio, muy sensibilizado con el paciente que va a oncología. Yo sé que nuestro compañero que distribuye la comida es más simpático y le sirve en la mesa. Sé que nuestras limpiadoras son más cuidadosas, hacen menos ruido. Mis enfermeros son un equipo extraordinario de gente que está reaprendiendo medicina, porque nosotros pues hacemos medicina para salvar vidas. Claro. Entonces ahora nos encontramos en una situación que no estamos salvando vidas, estamos acompañando en sus últimos días. Entonces entender un poco también el valor de cada minuto y de que cada minuto sea lo menos sufrido posible. Claro. Yo creo que desde el servicio de oncología podemos conseguir grandes transformaciones con relación a rehumanización de la medicina. ¿Ustedes capacitan a las personas? ¿Tienen así capacitaciones justamente para esto? Nos disciplinamos, hacemos ateneos clínicos de oncología semanalmente. Cualquiera del equipo es seleccionado arbitrariamente por el jefe y nos da una charla, un repaso de 40 minutos interdisciplinario. Está el enfermero, el psicólogo, el nutricionista, para que todos hablemos un mismo idioma. Qué maravilla, qué gusto escuchar eso. Hacemos un corte, sí, porque escucho la música también, volvemos ya. Bueno, continuamos charlando sobre el Hospital Regional de IPS en Ciudad del Este y estamos hablando de la parte oncología y me da mucho gusto escuchar lo que estoy escuchando y me imagino que a ustedes también, porque hablamos de dignidad, hablamos de respeto a la persona, al paciente, hablamos de capacitación de los médicos y de todo el personal que trata con todos los pacientes, pero específicamente estamos hablando de la parte oncológica. Por suerte se hicieron los estudios y reciben ese diagnóstico, porque eso te abre la puerta a la vida, a que vos hagas tu tratamiento, a que te vayas y que después puedas salir como tantas mujeres victoriosas que superaron el cáncer de mama. Pero para eso hay que ir a hacerse los controles. Entonces, una vez más acá, aprovechando que estamos hablando de esto, yo te pregunto si vos te hiciste ya tus controles, mujer. Tus controles ginecológicos, mamografía, el Papa Nicolau, una vez al año nomás hay que hacerse. Y si todavía no te hiciste, ya es hora de que vayas y pidas tu turno, ¿no? Porque siempre dejamos para después y conocemos historias muy tristes de personas que dejaron para después y después ya no tuvieron tiempo, ¿verdad? O se les complicó más. ¿Cuántos ejemplos, doctor, seguramente vos tendrás como experiencia de personas que sí fueron y se hacen todos los años y un año aparece una cosita diferente y bueno, y viene el diagnóstico, pero es curable? El Octubre Rosa es para eso, era para recordarnos lo cuán importante es hablar del diagnóstico precoz. No podemos luego todavía hablar de prevención, sino de diagnóstico precoz.
Probablemente ese número de 4 mujeres paraguayas por día recibiendo el diagnóstico no vamos a cambiar, van a continuar habiendo. Claro. Lo que nosotros tenemos que conseguir es que estas mujeres no mueran por cáncer de mama. Exactamente. Y eso implica necesariamente actuar a tiempo. ¿Cuándo actuamos a tiempo? Cuando detectamos temprano. Y el detectar temprano, 98% depende de la mujer. Hay casos de cáncer de mama en varones, pero el público que más sufre es el de mujer. Y el otro 2% es de la respuesta al sistema sanitario, que hoy ya nos ofrece todas las posibilidades. Hay mamógrafos en hospitales públicos, hay leyes que facilitan que la mujer pueda irse en su día laboral a hacerse su mamografía, su Papá Nicolau, 2 días al año sin que se le descuente. Sin que se descuente, exactamente. O sea, están disminuyendo las excusas para no cuidarnos en forma. Claro. No, el tema nomás es que las mujeres nos postergamos siempre, y eso es históricamente es algo, no sé, es una herencia que tenemos de nuestras madres, abuelas, bisabuelas, que la mujer es la cuidadora de la familia, de todo, de los hijos, de bla, 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 todo, y se ocupa de que todo el mundo se vaya al médico, le duele, tiene un pique, ya se tiene que ir, pero la mujer se olvida de irse y deja para después. Y ahí está el tema, porque la mujer es el pilar y tenemos que cuidarnos. Doctor, ¿qué pasa con esto? IPS cubre absolutamente todo de los asegurados, sí. Y en el caso oncológico, porque los medicamentos y la quimio y todo son carísimos. IPS tiene una cobertura extraordinaria con relación a drogas oncológicas. Hay drogas oncológicas de última generación en el cuadro básico de IPS, drogas que solamente tienen originales, no hay, por ejemplo, biosimilares. Por eso el costo, cuando hablamos en el sector privado, hablamos de costos altos porque son drogas nuevas, originales. Claro. IPS tiene una muy buena cobertura y el servicio de oncología del Hospital Central es algo gigantesco. Un equipo de profesionales bastante interesante y un sector del Hospital Día, el lugar donde se aplica quimioterapia, es enorme. Lo inconveniente continúa siendo para todos los asegurados del país es la concentración, ¿verdad? Necesariamente tenemos que venir todavía al Departamento Central para recibir drogas oncológicas. Uno de los grandes proyectos que tiene el Hospital Regional de Ciudad del Este es en algún momento poder hacer eso también allá. O sea, el paciente tiene que venir a Asunción a retirar su droga y vuelve a Ciudad del Este a aplicarse, ¿o cómo es? Algunas drogas oncológicas que son vía oral, pastillas, puede recibir allá, pero las que se aplican en suero necesariamente tenemos que hacer todavía en el Hospital Central. Acá se hace, ya. Bueno, y las estadísticas de los resultados, doctor, de los tratamientos oncológicos y la vida de estas personas después. Estamos viviendo en Alto Paraná al menos una transición muy interesante donde salimos de una época donde no había oncólogo, yo estoy allá hace 10 años, 15 años, y donde todos los casos que llegaban a mí eran casos avanzadísimos, ¿verdad? Porque no tenía con quién consultar, claro. Se desconocía, y en estos 10 años lo que estamos viendo es que cada vez se consulta más temprano. Entonces los resultados salieron de un 100% para cuidados paliativos y hoy tenemos más del 50% de gente haciendo tratamiento curativo. Mis consultorios, el consultorio de los oncólogos, los demás oncólogos, hoy en día es principalmente de gente que ya trató y está en sus controles. Estas 200 consultas que le dije de forma mensual es más gente que ya trató y ya tiene su sobrevida sin enfermedad y se va para sus controles, ¿verdad? Y tenemos este pequeño grupo que es muy importante también, que necesita ya cuidados paliativos. Hoy nos enfocamos exclusivamente en cuidados paliativos oncológicos, pero en realidad prácticamente todas las especialidades en algún momento van a requerir de cuidados paliativos también, ¿verdad? Entonces seguramente vamos a vernos exhortados a crecer hacia ahí también, ¿verdad? Bueno, y ahora hablemos un poquito de los adultos mayores, de los que ya están en la edad dorada y ya tienen que obviamente seguir cuidándose, pero hay un club que se llama Vida Plena. Sí, y eso está activo. Sí, tenemos un club de Vida Plena, así se llama. Eso funciona dentro de un programa de atención integral al adulto mayor del Instituto de Previsión Social.
Y nosotros formamos parte de eso, hemos creado el grupo, el club, albergamos a personas de 60 años para arriba, les ofrecemos una suerte de dinámica de grupo, dinámica de actividad física, le ofrecemos atención médica del instituto, le ofrecemos atención psicológica, nutricionistas, fisioterapeutas, ¿de qué me olvido? Manualidades, hacen danza. Ellos hacen danza, hacen gimnasia. El equipo de odontología hace poco le estuvo dando unas clases sobre cuidados de prótesis dentales, etcétera. Es un grupo sumamente multidisciplinario en cuanto a la atención que reciben. Tenemos un número bastante interesante de adultos mayores. ¿Cuántos más o menos ahí en el club? En IPS y Ciudad del Este, en el club, tenemos alrededor de 130 un número personas. Grande. Es interesante, es muy importante. Dice que son re farristas y divertidos, ¿cierto? Sumamente contagiantes. Ya me llegó el chisme acá, les cuento. Son sumamente contagiantes. Sí. En varias ocasiones me metí al grupo a danzar con ellos y a hacer gimnasia. Son extraordinarios. Y les digo, yo suelo fanfarronear con ellos. Sí. Yo me mando la parte con la actividad que ellos hacen. Son realmente un grupo extraordinario que contagian de vida plena al resto. Claro. Ni siquiera, tal vez ni siquiera ellos se den cuenta de lo que están haciendo. Pero es un ejemplo y uno entonces les ve tan felices. Y haciendo todo eso que dice, bueno, yo quiero llegar a eso, entonces me voy a cuidar, porque ojalá todos lleguemos a tener muchos años, pero bien, ¿verdad? O sea, con todas nuestras capacidades y poder disfrutar, bailar, hacer todo lo que hacen. Los chicos del Club Vida Plena, les mando un saludo grande. Bueno, y el tema de telemedicina, porque me imagino, hablamos nosotros acá ya en otros programas de lo que es la telemedicina y cómo es un cambio absoluto, porque vos podés estar en cualquier lugar del país, pero un profesional te puede estar viendo desde, suponete, Asunción y vos estás en Ciudad del Este, un profesional, un especialista. ¿Cómo funciona eso? El sistema de atención por telemedicina realmente es mucho más complejo que solamente el médico le esté viendo. Porque el equipo es una torre, es un equipo tecnológico que tiene capacidad de hacer tomas de presión arterial, de medir el pulso, de medir la oxigenación de la sangre, de hacer fondo de ojo. Tiene la capacidad de tomar un electrocardiograma en el momento. Y toda esa información se le puede transmitir al médico tratante, al médico consultor en otra área del país. De manera que en el mismo instante en que se está realizando su electrocardiograma, el otro médico especialista está examinando ese estudio. Esto, por ejemplo, con los neurólogos, que decía que tienen pocos neurólogos, por ejemplo, ¿verdad? Para cualquier especialidad, realmente para cualquier tipo de especialidad. Nosotros hoy por hoy en Ciudad del Este tenemos, como decía hace un rato, una cartera de servicios bastante nutrida. Casi no tenemos necesidad de pedir interconsultor, más bien tenemos que ofrecer un interconsultor. Qué bueno. Ya que nuestra cartera es bastante interesante. Y estamos... Claro, porque yo estaba pensando, hago mea culpa, de que de Ciudad del Este consultaban con un profesional de acá de Asunción. Y es al revés, ¿verdad? La interconsulta puede ser viceversa, ¿verdad? En ambos sentidos, claro, en ambos sentidos. Tiene incluso un aparato que puede hacer espirometría, el neumólogo, que está en otra área. O sea, yo soplo acá y el neumólogo está viendo el resultado. Viendo. Así mismo es. Qué fantástico. Esa facilidad genera el equipo. Bueno, hacemos un cortecito, doctores, volvemos ya.
estamos en la parte final del programa, tenemos unos 4 minutitos para hablar, para seguir hablando y quiero saber cuáles son los proyectos que tienen. Obviamente hay que seguir creciendo. ¿Cuáles son esos proyectos? Somos ambiciosos. Hay 3 pilares grandes sobre el cual yo estoy sustentando mi administración hoy día. Uno de ellos es la docencia, residencia hospitalaria. Eso va a marcar un antes y un después en todo lo que es nuestro hospital regional IPS Ciudad del Este. El hecho de que nosotros podamos contar con médicos que estén capacitándose para formarse en cierta área va a elevar el prestigio de la institución, va a generar profesionales especializados con títulos de especialista que van a tener una dedicación full time, o sea, a tiempo completo al área en el cual se va a especializar. Estamos solicitando un convenio en ese sentido con Universidad Nacional, de manera que a ver si podemos eso ensamblarlo dentro de nuestro hospital, a ver si sale para el año que viene. Eso va a generar, como decía, un antes y un después. El otro pilar que considero extraordinariamente importante para nuestro hospital es la categorización de nuestro hospital. Nos manejamos, como decía en el bloque anterior, nos manejamos como un hospital de alta complejidad, aunque no tenemos esa certificación. ¿Y qué hay que hacer para tener la certificación? Es trámite administrativo. ¿Eso nomás? Y sí, no es tan nomás, pero no, sí. No, pero sí, ya, o sea, no es que tenés que poner tal cosa, te falta esto, tenés... Ahora estamos en la parte de evaluación. Ajá. Acabo de completar una serie de formas oficiales del Ministerio de Salud que he exigido para el tema. El Ministerio de Salud es el que le tiene que dar esa certificación. Es la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Ya. Entonces, en esas formas que yo tuve oportunidad de completar, es visible fácilmente que realmente tenemos un hospital de alta complejidad. Un par de cosas no tenemos. Tal vez no tengamos por ahora, pero más adelante tenemos que tener. Y el otro pilar es la habilitación. Tenemos servicios habilitados en nuestro hospital, como el servicio de farmacia, servicio de laboratorio. Estamos terminando los trámites administrativos para la habilitación de nuestros servicios de unidad de medicina transfusional. Son condiciones que debemos de ir completando e ir presentando los documentos al respecto. Pero la habilitación de todo el hospital es otro tipo de trámite que ya lo estamos iniciando con nuestras autoridades de la Dirección de Área Interior, que nos están apoyando fuertemente en todos estos trámites. Son tan o más interesados que nosotros en realizar estas gestiones. Después tenemos otros proyectos de crecimiento, como por ejemplo un servicio de oftalmología renovado. Hoy día no estamos ofreciendo cirugía oftalmológica porque no tenemos equipamiento, pero ya estamos encaminados a recibir equipamiento como microscopios y otros equipos tecnológicos para poder realizar cirugías oftalmológicas en el IPS regional de Ciudad del Este. Eso va a hacer que seamos hospital de referencia en cirugía oftalmológica en la región. Los pacientes que tengan que realizar cirugía de pequeña y mediana envergadura van a acudir al Hospital Regional de Ciudad del Este. Eso será en breve. Ya estamos a pasitos. Lo otro es la renovación de nuestro servicio de esterilización de los equipos de cirugía, de los instrumentales, etcétera. Estamos recibiendo, hoy se iniciaron los trabajos de instalación de un equipo de autoclave de 500 litros que para nosotros es extraordinario tener eso. Eso va a hacer que nuestro trabajo sea más ágil, más rápido y más seguro para toda el área quirúrgica. Otros proyectos, a ver si me recordás.
Me ayuda a memoria. Fortalecer oncología con la aplicación quimioterapia. Claro. Bueno, para el servicio de oncología que queremos ofrecer, el servicio de quimioterapia, estamos solicitando lo que se llama una campana de flujo laminar. Es un aparato también tecnológico en donde se utiliza para la preparación de la medicación que el paciente va a recibir. Es una condición biológica segura para manipular medicamentos. Fantástico. Qué gusto haberlos tenido acá y dar un paseíto y mirar y ver y conocer un poco más de este fabuloso Hospital Regional de IPS en Ciudad del Este. Muchas gracias. Y la próxima vez ya con la certificación, con todo, y vamos acá ya. La próxima vez. Sí, vamos a hacer. Hecho. Gracias, muy amables, muy amables. Y saludos a toda la gente de Ciudad del Este. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.